La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Empezamos nuestra ruta internacional. Hoy nos va a llevar a lugares muy distintos y muy diversos, con temas también muy variados. Marc Bassets, desde Berlín, corresponsal del país allí. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Guten Morgen. Ya te has estrenado también como corresponsal, como decía, del periódico en Berlín, del país en Berlín. Te hemos leído esta semana. Luego hablamos, de hecho, de un reportaje que publicas. ¿Algo que eches especialmente de menos de París o ya lo tienes en el espejo retrovisor, digamos? Si te soy sincero, no he hecho nada de menos, ni de momento, ni París, ni tampoco, no he hecho especialmente de menos la política francesa. Todos estos líos los veo desde lejos ahora y la verdad es que fue muy intensa la cobertura dentro de estos 7 años, pero bueno, ahora la alemana es muy distinta, ¿no? Cómo funciona el sistema de partidos, el poder, nada que ver. Y en el ámbito más doméstico, al menos echarás de menos el pan, ¿no? Sí, no lo echo de menos, me gusta el pan alemán, bueno, es interesante, ¿eh? El pan centroeuropeo no es la baguette, evidentemente, pero es que yo creo que lo que concierne a la comida, podríamos decir, a partir del Rin para abajo, mejor, ¿no? España, o sea, todo lo que es vía Francia y para abajo. Pero bueno, no está mal. De momento no me quejo. Igual dentro de unos meses ya te diré que estoy harto del pan alemán y del Currywurst, ¿no? Que es la comida típica de Berlín, que es la salchicha de Bratwurst con una especie de salsa de ketchup mezclada con polvos de curry. ¿Lo has probado alguna vez? Pues yo creo que no. Hombre, la salchicha alemana, la que más he probado y la que más se vende, yo creo, también en España, es la Bratwurst, ¿no? Sí. Pues esto es una especie de Bratwurst berlinés con una salsa. Bueno, algún día cuando vengas vamos a tomarnos un currywurst y verás lo que es bueno. Claro, cuento con ello. Y en términos de meteorológicos, digamos, mucha lluvia, poca lluvia. No. ¿Has visto el cielo en Berlín o todavía no? He visto el cielo sobre Berlín, la mítica y preciosa película de Wim Wenders, que no dejo de fijarme en el cielo y pensar en esa película donde hay unos ángeles que se pasean por Berlín y van observando la vida de las personas. Y bien, el otoño ya ha llegado, las hojas ya están en el suelo. Cuando voy en bicicleta por los carriles bici, que están por todos los sitios, es muy difícil circular en Berlín y escapar de los carriles bici, porque están puestos en todos los sitios, ¿no? Pues ya vas pisando las hojas crujientes mientras vas en bicicleta. Esto es una cuestión que me interesa, por compararlo con cómo se está avanzando en España. En Berlín, ¿se ha ido implantando el carril bici de manera reciente o es un poco como en Holanda, que es una tradición? Yo diría, no estoy seguro, pero yo diría que es una tradición. Quizá hay más carriles ahora, pero cuando yo estuve en Berlín viviendo hace 20 años ya funcionaba mucho la bici. Lo que pasa es que no lo sé, ahora me he fijado más, también porque en París sí que se ha implantado en los últimos años, pero no ha llegado a los niveles de Berlín, donde la bicicleta es la reina, y a veces diré que demasiado reina, porque aquí los ciclistas dominan y los ciclistas son agresivos. A mí me han echado un par de broncas por no girar en el momento adecuado, por parar en un momento donde no tenía que parar y te pegan un grito que te quedas un poco tieso, ¿no? Pero bueno, es así. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en Nueva York, que es una ciudad que yo nunca habría pensado que estaría lista para circular en bici en tan poco tiempo, y en cuestión de años hay carriles bici que cruzan Manhattan de arriba abajo, cruzan también todas las calles y puedes ir de un sitio para otro con bicicletas motorizadas, porque las distancias son demasiado largas. Pero yo creo que se ha convertido en un ejemplo de cómo una ciudad, si quiere, puede hacer esto, ¿no? Si quiere, puede. Y te voy a contar una última cosa, un detalle más personal. Me han robado la primera bici. O sea, no llevo prácticamente ni un mes aquí y tenemos 2 bicis, una... La de mi hijo, nos la robaron. Imprudencia nuestra de dejarla fuera y pensar que esto de Berlín es la ciudad de las bicis y aquí todo el mundo es buen rollo y cool, ¿no? Con las bicis, y no, hay que guardarlas en un sitio cerrado por la noche. ¿Y lo has denunciado, supongo, o no? Sí, lo he denunciado. Hay una página especial de la policía ya habilitada para esto, porque al parecer hay muchos robos de bici, y bueno, y ahora desde entonces con la bici que nos queda somos hipercautos. Bueno, después de este recorrido por lo personal, vamos a lo que teníamos preparado. Venga.
jarjinen da mali te bai te warbai gosa walandi futu futu ma koi jarjinen da mali te bai te warbai gosa. Primera parada en el Sahel, en África, al sur del desierto del Sáhara, se encuentra una franja comprendida por varios países: Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Esta región, conocida como digo como el Sahel, tiene actualmente una situación política y social compleja debido al terrorismo yihadista, a los golpes de Estado, por supuesto las condiciones del lugar, las sequías. En la última década, 2,5 millones de personas han tenido que huir de sus hogares por los conflictos y por la violencia. Y a esa cifra podemos sumar 400.000 refugiados que han tenido que buscar protección en países vecinos. Son muchas y muy complejas, Marc, las causas que se esconden detrás de esa realidad tan devastadora. Sí, Javier, la verdad es que las causas son tan complejas que sería un poco osado intentar enumerarlas y explicarlas, ¿no? Pero podríamos remontarnos al colonialismo de entrada, ¿no? Y a los errores después de la descolonización en los años 60, a los desastres y la mala gestión de los gobiernos y regímenes que vinieron después, y podemos centrarnos también, como dices, en los últimos 10 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Pues en los últimos 10 años hemos tenido el avance yihadista en Mali, la intervención militar francesa posterior, que, como siempre se insistió desde París, fue a petición de las autoridades malienses, pero que también atendía a los intereses de Francia y de Europa. Podríamos referirnos a los años de empantanamiento europeo en esta región, a las dudas, a la llegada de los rusos de la milicia privada Wagner, que trasladó a África la batalla geopolítica europea que vemos en Ucrania, pero también una batalla geopolítica global, la francofobia, las acusaciones a Francia de neocolonialismo, las campañas antifrancesas. Esto en París lo vi, preocupaba mucho, ¿no? Y llegaba mucho estos ecos de las manifestaciones, de las campañas antifrancesas, y después la sucesión de golpes de Estado en estos países y la marcha precipitada de Francia. Se llegó a hablar, comparando con la situación de Estados Unidos en Afganistán, del Sahel como el Afganistán francés. Una crisis profunda, quién sabe si definitiva, del entramado de intereses económicos y militares de Francia con sus excolonias, que se ha llamado la France-Afrique, ¿no? Y esto puede ser el fin de la France-Afrique. Es una buena comparación. Cuando el presidente francés en junio, Emmanuel Macron, anunció esa retirada parcial de las fuerzas francesas afincadas en África, implicaba una reducción casi total de las tropas en esas antiguas colonias, del mismo modo que Estados Unidos anunció una retirada parcial que era más bien total de todo lo que había desplegado en Afganistán. Intentamos entender mejor este conflicto y contamos con la ayuda de Viviane Ogou, que es investigadora y presidenta de la Puerta de África. ¿Cómo estás, Viviane? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Las causas profundas, Viviane, de esa inestabilidad en esta región se remontan a la colonización de África, al establecimiento arbitrario de fronteras. ¿Qué parte de lo que está ocurriendo todavía se debe a esto? Bueno, yo diría que durante la descolonización lo que hubieron fueron muchos esfuerzos para frenar los procesos, digamos, más revolucionarios y de desarrollo de nuevas estructuras que surgieron. En Mali, en concreto, que es desde donde esclató la crisis, hubieran varios gobiernos con una tirada socialista que trataba, digamos, de solventar aquellas cuestiones que habían nacido de la colonización. Cayeron muy rápido. En Burkina Faso, mucho más tarde, pero también con Thomas Sankara, pues hubo un intento, ¿no?, de hacer una transformación profunda, también cayó. Yo creo que esto es, digamos, lo que más se remonta a la época poscolonial. Claro que las estructuras coloniales son muy profundas, han significado una destrucción de los modelos desde los modelos de gobernanza hasta los modelos de producción, ha significado la desertización, ha significado muchas cuestiones, pero yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en el Sahel quizás tiene una mirada mucho más postcolonial. Eso te iba a decir. Además hay supongo hay un sentimiento anticolonialista, y con todo lo que ha pasado esta semana entre México y en España, yo me pregunto si allí ese sentimiento antifrancés del que hablaba Marc ha alimentado las hostilidades. Sin duda. Eso, el sentimiento de francés ya hace años, que está hace muchos años, pero sí que es cierto que en los últimos 5 años ha crecido mucho y ha alimentado manifestaciones, discurso de odio en redes sociales, y de hecho ha sido lo que
ha hecho salir a la población más joven, sobre todo, pero también a adultos, en ciudades y en las zonas urbanas, cuando las juntas militares han dado los golpes de Estado. Es decir, estas juntas militares están apoyadas por un grueso bastante grande de la población que tiene una gran frustración con Francia, no solo por lo que pasó en la colonización, sino por las relaciones que se han mantenido después de la colonización y por el fracaso de Francia en la intervención militar en los países. Hablas del fracaso de Francia. Buenos días, Vivian, desde Berlín. ¿Qué balance haces de estos 10 años o de esta década de intervención francesa? ¿Ha servido para algo o son 10 años perdidos para nada? Es muy difícil hacer un balance en tan poco tiempo, pero voy a empezar diciendo, ¿no?, que la intervención militar francesa es una intervención que se delinea en despachos franceses para implementarse una región amplísima con unas dinámicas complejísimas. Y esto es uno de los principales motivos del fracaso, que es que a pesar de que los gobiernos locales, a pesar de que los investigadores locales, a pesar de que los líderes locales estaban planteando una serie de acciones para reducir las tensiones y para evitar una escalada mayor, Francia decidió imponerse y decidió imponer su manera de hacer. Yo creo que no podemos decir que todo lo que ha hecho Francia ha sido un fracaso, ni tampoco culpar en exclusiva a Francia de este fracaso, pero sí que es cierto que la intervención militar, tal y como se ha planteado y con falta de financiación en otros ámbitos y sin, digamos, cierta meticulosidad en otras de las dinámicas que estaban ocurriendo, que no es solamente yihadismo, no es solamente golpes militares, sino que también es problemas intercomunitarios derivados del cambio climático y la pérdida de ecosistema de vida, etcétera, etcétera, pues sí, o sea, ha sido un fracaso, ha alimentado el crecimiento de las hostilidades, pero bueno, también yo creo que ha mostrado algunas, o sea, ha puesto de relieve algunas dinámicas muy negativas que ya se venían dando y donde, digamos, Francia estaba poniendo más enfoque, digamos, en la protección del territorio. Antes, cuando hablaba Marc de la presencia internacional, mencionaba al grupo Wagner, que no es otra cosa que el brazo de Rusia para entrar en África. ¿Qué influencia tiene ese grupo Wagner? ¿Qué influencia tiene Rusia? O sobre todo, ¿qué influencia crees que puede llegar a tener? Pues yo siempre digo, ¿no?, que Wagner ha llegado para hacer mucho más todo aquello que se estaba consiguiendo que Francia no hiciera, ¿no? Y creo que uno de los grandes problemas que tiene Wagner, más allá de la cuestión ideológica, más allá de ser el brazo de Rusia, más allá de todo ello, sino siendo como centrándonos en la resolución del conflicto en la región, que lo puede hacer el color que lo haga, la cuestión es que ocurra, es que Wagner está acrecentando las dinámicas de conflicto porque se ha demostrado y se está demostrando que se necesita más cooperación al desarrollo, que se necesita más resolución de conflictos, que se necesita más participación ciudadana, y Wagner lo que está haciendo es, dicen ellos, que está limpiando las zonas, es decir, que va a pueblos enteros y lo masacra porque son pueblos identificados como terroristas, ¿no? Y esto es precisamente esta lucha sin piedad, por decirlo de alguna manera, sin identificar quién es un líder, quién es un joven que está luchando, quién no es, que eso era alguna de las consecuencias también que estábamos viendo con la intervención francesa, pues ahora se está haciendo de manera completamente, sin mucha reflexión, ¿no? Entonces esto va a acrecentar las dinámicas porque va a generar y está generando ya mucho más dolor a las familias, mucha más rabia, muchas más ganas de venganza, ¿no? Esto primero. Después también Wagner también hace estos movimientos de colocarse cerca de las minas de materias primas. Se han denunciado no solamente en el Sahel, sino también en otros países como puede ser República Centroafricana, asesinatos por parte de Wagner y robo de materias primas, de minerales, de las minas de oro, de uranio, etcétera, ¿no? Y vemos que esto también está ocurriendo. Lo único que sigue habiendo confusión sobre en qué países está Wagner, porque, por ejemplo, el gobierno de Burkina Faso no ha
confirmado la presencia de Wagner y tampoco se ha confirmado oficialmente su presencia ya, ¿no? Que han habido conversaciones, que ha podido haber intercambio gubernamental, que pueden haber conversaciones, pero no lo sabemos. ¿Qué responsabilidad dirías que tienen los gobiernos y los regímenes locales en esta situación actual? Porque fue el gobierno de Mali que quiso que Francia interviniese. Son los gobiernos de ahora los que quieren o aceptan al menos que Wagner esté ahí, ¿no? O sea, esto es curioso, ¿no? Porque nosotros siempre nos criticamos, digamos, los gobiernos surgidos de golpe de Estado si no están a favor nuestro. Porque el gobierno que de hecho invitó a Francia en el año 2011, para entrar a hacer una intervención, fue un gobierno surgido de un golpe de Estado. En ese momento no hubo críticas, porque había una alineación completa con los regímenes occidentales. Y de la misma manera, ahora sí que es cierto que el gobierno de Mali tiene una colaboración con el grupo Wagner, como decía, Burkina Faso y Níger. No ha habido confirmación de que esto esté ocurriendo, y es más, estos tres países se están uniendo para intentar generar un espacio de trabajo común, una moneda propia, etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidad de estos gobiernos, y digo de todos los gobiernos que han habido en la historia de estos países, sabemos que uno de los grandes problemas es como las élites de los gobiernos africanos, o no de los gobiernos africanos, sino de las élites africanas, se vinculan con nuestras élites para al final hacer una explotación de recursos que no está teniendo un impacto en la ciudadanía. Pero eso también es injusto. Es injusto no hablar de también todos los esfuerzos que está haciendo la administración pública, que están haciendo las ONGs locales, con el apoyo de esas élites, que están haciendo también estos gobiernos para intentar mejorar la vida de sus países. Entonces yo creo que es una cuestión muy, 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 muy compleja. Creo que sí que hay responsabilidad, en tanto que quizás se tendría que tener mucha más mano firme con las empresas europeas que están en los países africanos y que no están pagando suficientes impuestos o no están pagando impuestos en absoluto, porque esto es precisamente lo que no está permitiendo que se desarrolle por ejemplo, una educación pública de calidad, o también más mano dura con la importación de materias primas que, por ejemplo, un ejemplo que ocurrió en Ghana, este no ocurrió en Mali, pero en Ghana tenían un sector de producción del tomate estupendo. Se liberalizó el sector del tomate y también de pollos. Se liberalizó el sector y de golpe ha caído en la bancarrota porque nosotros somos más competitivos. Pues quizás estos gobiernos tienen que ser capaces de decirnos que no a nuestras importaciones, porque lo principal es que su población pueda comer y pueda desarrollar su... Entonces, por eso digo que creo que son temas como muy complejos, como muy difíciles de hablar como en tan poco tiempo, porque creo que hay una responsabilidad compartida, hay un resultado de dinámicas históricas que, aun por mucha buena voluntad que se le ponga de los dos bandos, va a tardar en solventarse. Pero sí, yo creo que es necesario hablar de la corrupción, que es necesario hablar de todas estas cuestiones que sabemos que siguen ocurriendo. Viviana Gu, que es investigadora y presidenta de la organización La Puerta de África, que busca la transformación de las relaciones entre África e Europa a través de la juventud y del intercambio intelectual. Vivian, mil gracias por esta conversación. Cuídate. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un domingo estupendo. Gracias, igualmente. In meiner persönlichen Welt, in meinem Kosmos. Ser Podcast. Éxitos de los 80 has escogido, ¿no? China Girl, David Bowie. Sí, ¿Te parece? Ni más ni menos. Pues
Esa pequeña niña china a la que cantaba David Bowie viene muy al caso, porque esa pequeña niña seguramente ahora han pasado tanto tiempo que estará a punto de jubilarse, ¿no? Aún así, China ha retrasado la edad de jubilación entre 3 y 5 años, y de esto queríamos hablar, de las razones y las consecuencias. Los cambios van a entrar en vigor a partir del año que viene, del 1 de enero. Se van a implementar de forma gradual hasta completar el proceso en 15 años. A este gigante asiático no le ha quedado otro remedio, porque se enfrenta a una especie de bomba demográfica que pone en peligro su sistema de pensiones. Se calcula que en la próxima década 300 millones de chinos van a tener entre 50 y 60 años y estarán a punto de jubilarse. Sí, Javier, y con esta reforma, para los hombres la edad de jubilación tiene que pasar de los 60 a los 63 años, y para las mujeres de los 55 a los 58, y en algunos casos, en algunos trabajos, de los 50, que era la edad de ahora, a los 55. El argumento, como dices, es económico y demográfico. La edad de jubilación se fijó cuando los trabajadores manuales e industriales predominaban abrumadoramente y eran trabajos que desgastaban mucho y mucho antes. Estos trabajos todavía existen. Hay, y lo sabemos todos, trabajos que siguen desgastando y pasando factura física. Y en Francia, donde hubo la reforma de las pensiones el año pasado, de la que hablamos mucho, uno de los debates más agitados fue precisamente el debate sobre lo que en Francia llamaba la penibilidad y cómo compensar esta penibilidad del trabajo. Pero la estructura de la economía ha cambiado con las décadas y ha habido otro cambio importante. Morimos más tarde y pasamos más años jubilados. Y esto pasa también en China. Y tenemos menos hijos. Y en China esta cuestión, la de tener menos hijos, es especialmente singular con la política del hijo único. Y por eso hay muchas más personas mayores y menos personas jóvenes para pagar las pensiones de los mayores. Esto te sonará porque es un problema que no solo pasa en China, aunque allí pasa a lo grande. A lo grande, nunca mejor dicho, y es algo que puede ocurrir en muchos países europeos, incluido en España y en el resto de Europa, en unos pocos años. Al fin y al cabo, más de un 20%, más de un 21% de europeos tienen más de 60 años, y además la cifra se va a duplicar en los próximos 25 años. Serán casi un 40% en el 2050, así que el sistema de pensiones, digamos que hay que volver a echar cuentas. Para conocer más detalles sobre esta medida, viajamos hasta Pekín. Ahí está Guillermo Abril, que es corresponsal del País. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Pues muy buenos días, buenas tardes aquí. Qué suerte que me recibáis con ese temazo de David Bowie, que me encanta. Sí, yo cuando lo escuchaba no podía más que pensar en el vídeo de aquella época y en esa niña, y es verdad que igual hace 40 años de esta canción, con lo cual esa niña tendrá 60 y pico años ahora. Era algo inevitable, Guillermo, porque la Academia China de Ciencias Sociales ya había alertado de que el sistema de pensiones puede quedarse sin fondos dentro de 10 años más o menos. ¿Cómo se va a implementar la medida? Pues mira, o sea, era una medida muy esperada por todo el mundo. Yo creo que en China, ¿no?, que estas cosas cuesta mucho implementarlas, pues la máquina de propaganda, ¿no?, los diarios del Estado habían ido publicando y sondeando, ¿no?, a la población con la posibilidad de subir la edad de jubilación mucho tiempo, porque era un sistema, entre otras cosas, que venía desde los años 50 del siglo pasado, cuando la esperanza de vida era de aproximadamente 40 años. Ahora mismo es de 78 y pico, con lo cual digamos que todo el mundo se lo esperaba. Y aparte, bueno, pues no se ha tomado demasiado mal dentro de lo que cabe. Primero porque es China y aquí, digamos, las protestas no son como en Europa, ¿no? Eso es lo primero. Pero lo segundo es que se implementará de forma muy gradual en los próximos 15 años, de forma que pues tenía aquí apuntado, ¿no? Una persona que nació en el año 71, pues para 2032 más o menos se calcula que en lugar de a los 60 años se podrá jubilar a los 61 y medio más o menos, con lo cual pues bueno, pues tampoco es demasiado exagerado. Marc. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Desde Berlín. No, explicas y subrayas evidentemente las características del régimen chino, ¿no?, que no tiene nada que ver con nuestras democracias, pero claro, yo cuando leí esta noticia inevitablemente pensé en las protestas contra la reforma de las pensiones del año pasado en Francia, que bueno, aquí lo comentamos con Javier muchos domingos, y escribí decenas de artículos sobre las manifestaciones. ¿Cuál ha sido la reacción? Si se puede hablar de reacción de los chinos ante esta reforma. ¿Ha habido algún tipo de protesta? ¿Y cómo se canaliza el descontento o las críticas que pueda haber a esta iniciativa
del gobierno del Partido Comunista? Protestas como tal no han existido, pero claro, tenemos que calibrar el sentido de lo que es una protesta, ¿no? Las protestas de los folios en blanco contra la política de cero COVID. Si comparas el tamaño de aquellas protestas con lo que es cualquier protesta, por pequeña que sea, en Europa, de la cuestión más nimia, pues era, digamos, irrisoria, pero para China eso significó mucho. Es decir, aquí no ha habido gente en la calle diciendo no queremos esto. Y de hecho, es que ha sido casi como el reconocimiento de algo que ya se daba, que es muchos trabajadores seguían trabajando. A día de hoy, ¿no? Pues el otro día que estaba, mira, me fui a hacer una visita a la cuna de Mao, ¿no? A Shaoshan, el pueblo donde nació Mao, y allí pues había pues gente de turismo, entre ellos pues muchos jubilados porque era día de diario, y bueno, hablé con un señor que tenía 72, 73 años y me dijo que hasta el año pasado había estado trabajando. Ya cuando uno no se retira, pero se retira, digamos, de su trabajo oficial y suele coger trabajitos. ¿Por qué? Porque las pensiones son muy bajas, y este señor había estado trabajando hasta el año pasado y su último trabajo era ordenando libros en un colegio para los niños, ¿no? Entonces, con eso, digamos que además el gobierno ha ido en ese sentido de canalizar esta fuerza, de decir, bueno, ustedes siguen estando activos, pues qué mejor que tener ese trabajo reconocido y pueden seguir trabajando un poco. Y todo el mundo es consciente de que esto, pues mira, de jubilarse a los 60 años, pues será una rareza. Bueno, o sea, si se considera que China ha ascendido, digamos, como potencia económica desde los años 50, pues también esto es una de las cosas que tenía que cambiar. Entonces, digamos que se ha asumido bastante bien, pero se podría decir que hay un pero, ¿no? Siempre hay grietas en el sistema, ¿no? Entonces, la noticia de Xinhua, que tenía decenas de miles de comentarios, pues visibles solo había unas cuantas decenas, el resto estaban censurados. Con lo cual sí que hay algo de descontento que asoma y aflora, pero no se puede ver del todo, ¿no? Guillermo Abril, que es corresponsal del País en Pekín, en China. Esta canción, por cierto, lo estaba mirando ahora, tiene casi 50 años, así que la niña definitivamente ya ha cumplido los 65. Gracias. Igual está jubilada. Total. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo, hasta luego. Al principio, Marc, que ya te estrenaste como corresponsal del País en Berlín esta semana. Publicas un reportaje sobre un pueblo de Brandeburgo, algo que ver con las elecciones. Sí, hubo elecciones el domingo pasado en Brandeburgo. Los sondeos durante muchas semanas daban como favorito al partido de extrema derecha Alianza para Alemania, pero el actual presidente, el quien ya era presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, socialdemócrata, le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Y en los últimos días, últimas semanas, remontó la remontada, ¿no? Y consiguió ganar por poco, pero ganó, ¿no? Entonces, bueno, quise entender por qué y cómo había ganado este hombre, porque ahora es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cómo frenar esta ola de extrema derecha en varios países europeos? Y me fui a su pueblo, un pueblo rural de 200 habitantes al lado de la frontera con Polonia, muy rural, ¿no? Muy agrícola, y él viene de una familia agrícola, viene de familia rural, creció en la época de la República Democrática Alemana en aquel pueblo, y esto explica, y creo que este pueblo explica en parte por qué este hombre consiguió ganar, porque una de las claves que, bueno, los expertos, sus colaboradores, y también se ve ahí de su victoria por los pelos, pero victoria, es su arraigo local, ¿no? Su capacidad de conectar, que tiene un poco la cosa del hombre del pueblo, ¿no? Lejos de los partidos, de las estructuras, y sobre todo muy lejos del canciller Olaf Scholz, que es socialdemócrata como él, y al que le dijo: no vengas a hacer campaña para mí, porque realmente era tóxico, y así consiguió ganar. En esa corriente europea de la que hablas, hoy los austriacos están convocados también a las urnas. Más de 6 millones de ciudadanos van a acudir a votar en unas elecciones clave que podrían traducirse en la primera gran victoria de la ultraderecha en ese país. Es una jornada electoral que va a permitir demostrar a la agrupación de extrema derecha, al Partido de la Libertad, si sigue en plena forma después de los buenos resultados cosechados en las europeas de junio. Es lo que antes era una corriente de aire frío, ahora se está convirtiendo en un gran escalofrío, Marc. Sí, Javier. Y he recordado, bueno, siguiendo la cobertura de las elecciones en Austria de hoy,
uno de los primeros shocks políticos que viví como periodista cubriendo la Unión Europea, y estamos hablando del año 2000, fue cuando llegó al poder este partido, el FPÖ, el Partido de la Libertad, que entonces lideraba, ¿recuerdas?, Jörg Haider, ya fallecido. Y fue un shock realmente. La extrema derecha llegaba al poder en una democracia en el centro de Europa y era un partido bastante radical, que habían fundado en los años 50 antiguos nazis, y con un dirigente como Haider, carismático y populista, que ahora pienso que quizá fue un precursor de lo que vendría después en el continente, y en aquel momento hubo boicots a Austria. Jacques Chirac en Francia encabezó un boicot en la Unión Europea contra el gobierno austríaco porque pactaban los democristianos con la extrema derecha. Y ahora, bueno, esto un poco se ha normalizado, ¿no? Aquello parece de otra época. Están en Países Bajos, están en Italia, en países como Suecia, ¿no? Triunfan y influyen en el gobierno. Europa ha cambiado en este tiempo y, bueno, estos partidos ya, hay que asumirlo, forman parte de nuestro paisaje. Pues déjame incorporar a la conversación a una colega, corresponsal de la SER en Alemania, Carmen Viñas. Creo que además vivís en la misma ciudad, al fin y al cabo. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en la misma ciudad y creo que en el mismo barrio. No me digas, si no os habéis cruzado todavía. Sí, Nos hemos cruzado ya. Ah, sí, vale. Oye, que los sondeos, Carmen, sitúan en cabeza al Partido de la Libertad, como contaba Marc. Parece que tiene muchas posibilidades de ganar. ¿Por qué ocurre? ¿Los austríacos quieren un cambio político? Bueno, posibilidades de ganar tiene muchas, aunque las encuestas dicen que va a estar muy reñido, ¿no?, entre conservadores y ultraderechistas. Vamos a ver, en las europeas, por ejemplo, también les daba mejor resultado de lo que tuvieron al final. Parece que lo tendrían fácil para dejar al margen al partido ultra, haciendo una coalición de populares, socialdemócratas y verdes. El actual canciller, Nehammer, del Partido Conservador Austriaco, dice que no va a hacer canciller al líder de la ultraderecha. Pero lo que no dice es qué pasará si el partido ultra queda en segunda posición. Es decir, no dice si pactaría primero con ellos, con los del FPÖ, antes que con los otros. Bueno, la historia nuestra nos dice que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que la ultraderecha ya ha estado en 3 gobiernos. En el último, recordad el hueco que le hizo el anterior canciller, Sebastian Kurz. Y en Baja Austria, por ejemplo, hay coalición con la extrema derecha. Y bueno, a diferencia de Alemania, como aquí no hay cordón sanitario, hay muchas opciones abiertas. Una, pues que gane la ultraderecha y formen gobierno, pero sin su líder, sin Herbert Kiel como canciller. Este señor es un agitador, ha jugado un papel muy activo en la radicalización del FPÖ. Sería un poco con esta opción lo que ocurrió en Países Bajos, ¿os acordáis? Con Wilders, que renunció a ser primer ministro y a cambio su partido forma parte de un gobierno de 4. Otra opción, gana a los ultras, pero se forma tripartito liderado por los populares. La tercera opción sería que ganasen los populares y formasen coalición con la ultraderecha de segunda. Y la cuarta opción, que ganen los populares y formen tripartidos y la ultraderecha. Es decir, bueno, la constelación se abre bastante, a ver qué ocurre esta noche. Y luego una figura clave en esto va a ser también el presidente federal, Alexander Van der Bellen. Bueno, es un político de los Verdes, economista, que es sobre quien recae lo que llaman aquí la orden exploratoria, es decir, qué partido va a comenzar a explorar una coalición de gobierno. En la Constitución austriaca no hay nada, no se dice nada sobre el mandato de formar gobierno, y a la hora de decidir a quién nombrar canciller, el presidente solo está obligado a su conciencia. Pero bueno, todos sabemos que si un jefe de gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, no sobreviviría por mucho tiempo. Hay un pseudo intelectual austriaco que se llama Martin Sellner, que se ha inventado una palabra que está usando ahora mucho Donald Trump en su campaña, que es la palabra remigración, que básicamente es la devolución de los inmigrantes a sus países de origen, incluso hijos de inmigrantes nacidos en ese país, ¿no? ¿Hasta qué punto la inmigración también se ha convertido en el eje de la campaña de la extrema derecha? Bueno, la inmigración, por supuestísimo, es el eje de la extrema derecha. Todos los males de Austria recaen en los inmigrantes. Incluso se da aquí un fenómeno bastante curioso, que es que en algunos distritos de Austria, en los que bueno, hay como mitad de población extranjera y mitad de población austríaca, gente con origen migratorio, pero de segunda o de tercera generación, la ultraderecha gana en esos distritos. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues el miedo de la gente a perder sus privilegios, sean mayores o menores, hace que muchos emigrantes de primera o de segunda generación estén votando la ultraderecha
porque no quieren que ciertos inmigrantes a los que consideran pues que no se integran estén en sus barrios, en sus casas. Es terrible. Eso también se dio un poco el fenómeno similar en 2015 aquí en Alemania. Y luego lo que me preguntabas de Martin Sellner, este hombre, considerado uno de los principales actores, ¿no?, y estrategas del movimiento identitario, aquí en Alemania está investigado por la Oficina Federal de Protección de la Constitución. Lo califica de extrema derecha. Y bueno, está muy pendiente de todos sus movimientos. En noviembre estuvo aquí en Alemania, en noviembre del año pasado, en Potsdam, presentó un plan maestro para la remigración, ¿no?, su plan maestro, y en esa reunión secreta que vio la luz gracias a la investigación de un grupo de periodistas que se agrupan bajo el colectivo Collective, se llama así. Bueno, pues descubrieron que además de políticos de la ultraderecha, conocidos extremistas de derecha, neonazis, había políticos de la CDU, de los conservadores, y de Alternativa por Alemania, ¿no?, del partido ultra. Lo que planteó es que querían que abandonasen Alemania los solicitantes de asilo, los extranjeros con derecho a permanecer en el país, e incluso los ciudadanos alemanes no asimilados, decía él, es decir, la gente que tiene pasaporte alemán pero no tiene pedigrí alemán, por decirlo de alguna manera. Entonces fue un escándalo, yo creo que les costó un poco, porque esta reunión se dio a conocer poco antes de las elecciones europeas, y yo creo que les supuso un golpe, un freno para todo lo que podían haber conseguido en votos, ¿no? Sí, bueno, Sellner está prohibido en TikTok, en Twitter, en Instagram, tiene prohibida la entrada en un montón de países, incluido Estados Unidos, a pesar de estar casado con una norteamericana, lo cual paradójicamente le convertiría él mismo en un inmigrante. En fin, Marc. Sí, sí. Sí, no, me parece muy interesante este debate y esta figura, ¿no?, de Martin Sellner, y la idea de la remigración como todo lo que la política en el fondo es una batalla de ideas, ¿no? Y aquí hay gente trabajando y pensando desde estas posiciones de extrema derecha y difundiendo estas ideas a escala internacional, porque este es otro punto. Haciéndolas pasar además por un debate intelectual superior, ¿no? Serio, sí. Pero a ver, yo creo que es un debate intelectual, que las ideas estén, digamos, podridas, ¿no? O sea, no quiere decir que, porque grandes movimientos de la historia, positivos y negativos, han partido de gente que ha pensado estos conceptos o ha acuñado nuevos conceptos que han tenido éxito y se han difundido, ¿no? Y luego está esta cuestión que me parece fascinante, que es la internacional de los nacionalistas, ¿no? Porque cada país hay estos nacionalistas, pero luego hay unas conexiones, incluso el concepto de remigración. En Francia ahí tuvimos a Eric Zemmour, que es un gran promotor de esta idea, ¿no? Son muy nacionalistas y a la vez hay una parte, no sé si se puede decir así, pero internacionalista, estas conexiones más allá de las fronteras y en Europa. Carmen. Sí. Bueno, la verdad es que es peligrosísimo, sobre todo lo que dice Mar, la internacionalización. Ellos están súper unidos, utilizan redes sociales como Telegram, donde forman sus grupos para hacer... Bueno, pues para llevar a cabo todo tipo de movimientos. Aquí no solo encontramos con la ultraderecha clásica, nos encontramos en Alemania, por ejemplo, con gente como los Reichsbürger, ¿no?, como los ciudadanos del Reich, que es que ya son directamente antisistema. Hay mucha gente de Alternativa por Alemania que está en este grupo, y precisamente el año pasado se descubrió que estaban planeando derrocar el Estado con una estructura bastante bien organizada y bueno, pensando en armar a la gente. O sea, bueno, increíble, ¿no? Sí, además hablamos de movimientos identitarios, de remigración, de estos conceptos que de alguna manera edulcoran el mensaje, pero este tal Sellner, por ejemplo, fue detenido en su juventud por pintar esvásticas en sinagogas. O sea, de lo que estamos hablando en el fondo es de otra cosa muy clara, ¿no? Carmen Viñas, oye, invita a Marc a un café o algo, ¿no? Sí, la verdad es que todavía hemos quedado, pero había más compañeros, ¿verdad? Y tenemos que tomarnos un café tranquilamente los dos, pero es que acababa de aterrizar cuando nos vimos, entonces era muy difícil. En la parte profesional, ¿le darías algún consejo? Bueno, que respire hondo, supongo, ¿no? Ah, bueno, madre mía, me da mucho pudor, ¿cómo le voy a decir yo a Marc, que ya estuvo además en Alemania? Así que creo que poco le voy a desvelar, aunque es cierto que el país ha cambiado mucho, probablemente no en lo sustancial, pero ha cambiado muchísimo. A mí lo que me sirvió es, bueno, pues tener mucha paciencia. Los alemanes no te dan nunca cita el mismo día ni la misma semana, con lo cual tener a mano un politólogo, un especialista, no es fácil. Y luego él no conoce a Scholz en la batalla. Yo le diría que cuando Scholz baje la voz, cuando el canciller baje la voz, cuando está hablando sobre algún tema,
es que no quiere, no le gusta lo que está diciendo, el tema no le gusta, lo dice a regañadientes, no le apetece hablar de ello. Entonces es muy curioso porque lo hace casi de un modo inaudible. Entonces los periodistas tenemos que hacer ahí un ejercicio, ¿sabes?, para intentar captar muy bien lo que está diciendo este señor. Lectura gestual. Carmen Viñas, corresponsal de SER en Alemania. Gracias, Carmen, cuídate. Nada, vosotros, un abrazo. Hasta Chao. Luego. Si bien. Et puis de semaine en semaine. Esta canción se llama Viena. Viena, de Bárbara. Gran cantante francesa. Mars, cuídate mucho. La semana que viene tenemos otro abanico de temas. Hasta luego. Hasta la semana que viene, Javier. Qu'il est long l'automne à Vienne. En ce lit de place où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Que c'est long Vienne, que c'est loin Vienne. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.